Bueno, bienvenidos al capítulo número 10 de la temporada 3 del curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. En este capítulo vamos a hacer algunas cosas interesantes. Primero, vamos a exportar los datos que tenemos aquí en la tabla a un archivo ini. Y vamos también a configurar o a hacer unas condiciones para poder que si yo elijo aquí en el diálogo de guardar, elijo XML o elijo data o elijo ini y otros posteriores, entonces me lo pueda exportar de esa manera. Entonces vamos aquí al diálogo, vamos a propiedades y aquí donde dice filter. Yo en realidad estoy pensando si dejar el XML, no sé, pero bueno, dejémoslo ahí. Vamos a poner aquí archivo de datos y le ponemos aquí ini y aquí le ponemos asterisco.ini. En futuros videos vamos a trabajar con el CSV, entonces de una vez lo voy a poner archivo de datos CSV y acá asterisco.csv. Archivo de datos CSV, listo. No creo que vaya a utilizar otro tipo de archivo. Vamos a darle clic en aceptar. Entonces ya tengo los filtros ahí. Aquí dice filter index. Yo quisiera que por defecto, pero no sé por qué no funciona, que por defecto me apareciera el data, que el data aquí es el 0, 1. Bueno, a no ser de que el filtro esté, porque es que en Lazarus unas cosas empiezan con 0, otras con 1. Voy a ponerle 2 a ver qué pasa. Voy a ejecutar. Presiono control S. Sí señor, funciona es desde el 1, no desde el 0. Entonces aquí tengo ini, CSV y XML. Por defecto yo quiero que sea data. Listo, ya está bien ahí. La siguiente parte es menú principal. Aquí tenemos archivo, exportar, y esto ya lo teníamos de otro video. Entonces vamos a darle donde dice archivo ini. Nosotros ya tenemos por acá un archivo que se llama config, en el cual hemos venido trabajando en los últimos 2 o 3 videos. Esa parte, ese no lo van a tocar. Lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo archivo y lo creamos como una variable local, lo que lo vamos a llamar archivo datos, dos puntos de tipo t ini file. Entonces ¿cómo lo inicializamos? Pues tenemos que preguntar si dlg guardar tabla punto execute, entonces begin. Recuerden que por ahí en un video anterior, cuando yo le doy archivo guardar, aquí guardar, él utiliza una función que yo creé en utilidades. Si no se han visto ese video, por favor búsquenlo. A ver, yo recuerdo cuál es. Estamos por, creo que era el 3, que son 6 diálogo, open, leer atributos. Yo creo que lo hice lo hice como en el capítulo 3, donde expliqué que es un T6 diálogo, donde creé esta función, comprobar extensión. Si de pronto no quieren ver el video, simplemente descarguen el GitHub que está en la descripción de este video y ahí van a encontrar en el archivo de utilidades, este archivo de utilidades, van a encontrar esta función que se llama comprobar extensión, a la cual le pasan la ruta y la extensión. Entonces nosotros estamos aquí en archivo, exportar, archivo ini. Como es un archivo ini, yo tengo que ponerle la extensión .ini. Entonces yo ¿qué voy a hacer? Tengo que crear el archivo. Entonces hago esto. Archivo de datos, dos puntos igual a tinifile.create. Y yo tengo que estar seguro de que la ruta sea válida. Entonces ¿qué voy a hacer? Creo una variable que se llame ruta. Aquí pongo ruta es igual a dlg guardar tabla punto file name. Listo, entonces ahora escribo que ruta es igual a utilidades punto comprobar extensión. Esta función, ¿qué hace? Yo le paso la ruta y le paso la extensión.
Si ya tiene la extensión .ini, me devuelve la misma ruta. Si no la tiene, entonces a la ruta que le pase me le pone el .ini. Entonces le paso la ruta y le paso la extensión .ini. Voy a mostrarles qué hace esta función. Esta función pregunta, dice extract file extensión, que es una función propia de Lazarus, ruta. Aquí yo le paso la ruta. Si es igual a la extensión que me están pasando, entonces el resultado es la misma ruta. Y si no, le agrega el .ini. Entonces supongamos que yo tengo un archivo en C, dos puntos, que se llama... ¿Cómo es que son las rutas? A mí se me olvida cómo son las rutas en Windows. Dos puntos, es contra slash. Entonces está, digamos que el archivo está en C, dos puntos, contra slash. El archivo se llama juego. Pero no, aquí dice .ini. Listo, como la extensión que yo le pasé es igual a esta de acá, lo pasa derecho. Y si no, acá la concatena, le pone el .ini al final. Como para explicar un poco de pronto a los que no han visto este video. Entonces aquí compruebo la extensión, utilizo la misma variable. Esto es muy común en programación, que el contenido de esta variable se actualiza a través de ella misma con alguna función. Y acá le digo que me cree el archivo con esa ruta. ¿Qué va a pasar? Me va a crear el archivo vacío. Y si tiene datos, si yo le pongo datos, lo crea. Si no, no lo crea. Hagamos la prueba. Ejecuto. Le digo datos, generar datos, archivo, exportar a ini. Aquí se abre la ventana. Vamos a ponerlo en el escritorio. Ahí está bien. Entonces datos 2. Yo le puedo poner .ini, aunque no seleccione acá. Entonces yo le digo guardar. No me mostró ninguna información porque yo no le dije eso. Entonces vamos al escritorio a ver si creó el archivo. Y vean que no está en ninguna parte. ¿Por qué? Eso ya lo he experimentado varias veces, y es que cuando ustedes crean el archivo pero no le escriben un dato, así sea uno solo, él no genera el archivo. Entonces vamos a la parte de crear los datos. Hacemos lo siguiente: archivo de datos .write string. No es un write string, es un write integer. ¿Yo qué necesito? Necesito decirle que son cuántas filas tiene. Entonces para eso vamos a utilizar aquí, le vamos a poner datos, así va a ser como la sesión. Le vamos a poner aquí filas. Columnas ya sabemos que son 2, entonces no necesitamos ese dato, pero si lo quieren agregar, y le ponemos sgdatos.row count. Y una vez que esto termina, le dicen archivo de datos.free para que lo libere de la memoria y ya lo guarde. Vamos a comprobar. Compilamos, generamos unos datos, le decimos archivo, exportar como ini, le vamos a poner datos 2, no le va a poner extensión. Se supone que lo tiene que guardar, aquí está, vea, lo tiene que guardar como datos 2.ini. Vamos a editarlo con el Notepad. Y mire que aquí creo la sesión datos filas 20. Listo. Ahí está. Voy a dejarlo ahí abierto con el Notepad. Si yo le pusiera más datos, aunque no tiene nada, yo le digo archivo, exportar, archivo ini. Selecciono acá el ini para poder que me reconozca este. Le digo guardar. Y me está haciendo falta un mensaje, el usuario necesita un mensaje. Sin embargo, cierro acá, miremos el archivo, actualizamos y ya tiene 25. O sea que hasta ahí vamos bien. ¿Qué nos falta? Que aquí nos muestre un mensaje. El usuario necesita mensajes. Que no se les olvide siempre ponerle información al usuario. Entonces, información. El archivo de datos se exportó, creo que tiene tilde correctamente, coma tm info, y el usuario ya queda contento con eso porque sabe que pasó algo. ¿Qué es lo que sigue? Necesitamos escribir todos los datos. Entonces yo quiero que aquí esto en vez de datos se llama config. Estoy pensando mejor en eso. Entonces voy a borrar esto, le doy control S y me dañé el archivo.
Yo quiero que esto se llame es config, que ahí me ponga las filas y ya los datos los ponga en la sesión de datos. Entonces aquí necesito hacer un ciclo for i igual a 1 hasta sgdatos.row count do begin y end. Esta variable la deben crear, si no les genera un error. Pues yo que hice acá. Y dos puntos entero. Listo, entonces yo empiezo con esto. Archivo de datos .write. Aquí nos toca write float. Float es para guardar números reales. Write float. Lo que voy a hacer es ponerlo en la sesión que se llama datos, coma, y vamos a llamar aquí la celda X. Vamos a tener la columna X y a esto le concatenamos el into string i. Esto les va a generar así celda X1, X2, X3, X4 y aquí le vamos a poner coma y vamos a convertir el dato. Para eso les recomiendo hacer esto. Un dato es un real. Necesitamos también el fs, que es un t format settings o setting, como era sí, format, aquí está, format setting, no me quería aparecer. Ese format setting lo voy a crear acá arriba. fs es igual a, no, perdón, punto decimal separator es el punto. Es importante esto porque si no, ustedes llegan a escribir en vez de un punto una coma, o el sistema operativo está configurado para que sea con comas, entonces lo que hace el Pascal es configurarlo como a la fuerza con esta línea. Ahora aquí lo que le decimos es que el dato es igual a sg, bueno, primero es string to float, lo que está en la casilla sgdatos.cells en la columna 1 en la fila i, y le paso el fs. Esto lo podrían ustedes haber copiado muy bien acá, pero a mí me parece que se ve feo. A mí me gusta utilizar una variable intermedia ahí para que se entienda qué es lo que estoy haciendo. Inclusive esto se puede crear en otra variable, pero bueno, ahí ya no se ve tan feo. Esto lo que está haciendo es como guardando lo de la celda X. Ahora hagamos lo mismo para la celda Y. Entonces aquí sería la celda Y, también el I, pero acá ya no sería la columna 1 sino la columna 2. Ahí va iterando el ciclo for y me guarda todos los datos. Creo que ya podemos probar. Le puse es que datos y es dato sin S. Ahorita sí compilemos. Vamos a generar unos datos. Le damos a archivo, exportar a ini. Aquí selecciono ini, pongo este datos 2, guardar y a ver qué error me apareció. Este error de que se excede. Vamos a darle continuar, le dan clic acá, continuar. Posiblemente no guardo nada, no sé. Démosle aquí salir, miremos el archivo. Sí, bueno, y sí guardó, más sin embargo sí guardó. ¿Cómo guardó? X1, Y1, X2, Y2, X3 hasta X19 y Y19. Pero ¿por qué sucede el error? O sea que sería hasta sgdatos.row con -1. Que eso creo que lo había hecho en otro video, también me ha pasado lo mismo. Entonces démosle aquí datos, generar datos, archivo, exportar a ini. Selecciono aquí el formato ini, selecciono el archivo, guardar, dice ahorita sí no hubo problema. El archivo de datos se exportó correctamente. Cerramos aquí, miramos acá el archivo, aquí se actualiza y está bien. El video termina aquí. Sin embargo, tengo pendiente grabar un video donde esto no sea una cadena de texto, sino una constante. Las constantes son más efectivas para utilizar este tipo de cosas y las pueden utilizar en el archivo de tipos.
Eso lo voy a hacer después de que ya leamos la información. O sea que el siguiente video es, voy a utilizar el diálogo abrir para leer la información de este archivo INI y que me la cargue en el archivo, en la tabla de datos. Espero les esté gustando el curso, nos vemos en el siguiente video.